Perdón, señalaste algo que bien importante. Aquí hay coordinación con grupos argentinos. ¿A qué te refieres con eso? En Argentina también tiene una situación similar, no es tan intensa como la que tenemos en Chile, pero también hay grupos armados que están intentando establecer zonas autónomas. Son grupos radicalizados mapuches. Esos grupos están coordinados con los grupos chilenos. La cordillera ya es más baja que en la zona central, hay muchos pasos no habilitados y hay una coordinación política y una coordinación probablemente militar entre ellos. La situación chilena pareciera mucho más grave, tenemos una geografía distinta, pero en Argentina también hay grupos violentos que están operando de manera similar. Perfecto. Ahora, tú nos hacías una descripción de cómo operaba, lo que tenía Carabineros, y aquí con Carlos nos preguntábamos, bueno, ¿cómo se protege Carabineros ante este tipo de poder? Exacto, Mario. Ese vehículo que está apareciendo ahí, que es del COP, perdón, Carlos, dale nomás. No, era en relación a eso. ¿En qué condiciones? Porque los dos fuimos carabineros y sabemos que cuando nos atacan, el carabinero tiene la facultad legal para poder repeler ese ataque o para defender un tercero. Pero en las condiciones que veíamos los videos, con ese poder de fuego, ¿qué pueden hacer los carabineros? Porque tú hablabas recién también que básicamente están mendigando cosas que las Fuerzas Armadas no están usando. Y el gobierno tampoco está haciendo nada o no está apoyando en ese sentido, entregándole las herramientas que corresponderían a las condiciones que los carabineros se están enfrentando. Entonces, ¿cómo los carabineros pueden defenderse de esto o defender a las personas que viven ahí? Lo primero, junto con vehículos blindados que entiendo se van a comprar, es urgente que haya un apoyo político a la policía, que haya un respaldo político. Porque de lo contrario, el carabinero, y tú lo sabes, Carlos, no quiere actuar. Yo dije en un programa que estaban con freno de mano, casi me mataron, pero es la realidad. Sí. El carabinero te dice, mire, yo no voy a disparar porque no me voy a ir preso, le van a creer al otro y no me van a creer a mí. Entonces, por eso es muy urgente contar con todas las herramientas tecnológicas que permitan garantizar, ¿no es cierto?, certeza de qué pasó en el lugar. Cámaras, videos, térmicas, de todo tipo. Y en eso no hay que ahorrar plata. Luego, es necesario probablemente algún tipo de reentrenamiento. Control de orden público, fuerzas especiales tienen un entrenamiento, pero en ese sentido, y lo dijo el ejército, no estoy siendo influyente tampoco, están recibiendo un apoyo para un entrenamiento que tiene más que ver con lo que estamos viendo en el video anterior que con la labor de control de orden público en una ciudad. Mira, también es importante que todas las autoridades políticas seamos consecuentes, porque si tú le llevas vehículos blindados nuevos, te van a decir que estás militarizando la zona. Si tú adquieres drones, resulta que diputados del Frente Amplio en la Comisión de Defensa pedían explicaciones de por qué había aviones no tripulados volando sobre algunos sectores rurales. ¿Por qué? Pidiendo explicaciones, como si fuera un delito o si fuera una infracción que hubiera aviones volando por sobre determinada zona. Y ellos decían, están militarizando, están provocando. Esto es una provocación, decían los diputados. Está grabado porque es en sesiones de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque pidieron informe por escrito a las Fuerzas Armadas. ¿Qué aviones están volando por ahí? ¿De qué se trata? ¿Por qué lo hacen? Vaya, yo la verdad que estaría mucho más tranquilo si tuviera, ¿cierto?, más protección, más seguridad. Y vuelvo a insistir, la enorme mayoría del pueblo mapuche no es violento, para nada. Y tienen reivindicaciones legítimas. Y por lo tanto tenemos que enfrentar esto con un trabajo coordinado con la Fiscalía, que es el que debe liderar estos procesos, dicho sea de paso, no es la autoridad del Ejecutivo. ¿Qué pasa con la investigación ahí? Porque ayer algo lo adelantábamos y lo conversábamos respecto a que muchos de estos casos, de estos ataques, precisamente en la P-72, queda impune. Sí, claro, porque no ha detenido, lo que te decía recién, Julia, hay videos de carabineros durante 3 horas esperando que se aburrieran, se cansaran de dispararles. Y uno dice, bueno, ¿por qué Carabineros no detuvo a nadie? ¿Por qué no los rodeó alguien por detrás? ¿Por qué no les disparó de vuelta si les están disparando? Y es porque no sienten que hay apoyo. Entonces dice, bueno, si yo le disparo a este señor que está con la escopeta en la mano, como no tengo grabado el procedimiento, en este caso sí había drones que estaban sobrevolando y había registro, había imagen, el problema lo voy a tener yo, es el carabinero. Entonces yo no disparo, que se aburran de disparar y tienen 3 horas cortado una carretera y se aburrieron y se fueron y desaparecieron sin que hubiera un solo detenido, y eso sucedió decenas de veces. Yo no culpo. Perdón, entonces quiero entender por qué Carabineros no actúa en algunos casos. Uno, porque no tienen el armamento para enfrentar realmente a ese tipo de fuego que tienen estas agrupaciones, o 2,
es porque sienten que si no hay una grabación como corresponde de lo que está sucediendo, después se le puede costar la baja, le puede traer problemas, que no hay un apoyo político detrás. Así es, el argumento lo tienen. Lo que no tienen es vehículos blindados adecuados, chalecos blindados adecuados, probablemente un reentrenamiento adecuado para actuar en la zona, siempre con criterio policial. Esto no es un conflicto, en mi opinión, en donde uno debe involucrar a las Fuerzas Armadas, porque tiene una serie de efectos colaterales involucrar a las Fuerzas Armadas. Y luego, además de eso, las herramientas tecnológicas que permitan a la policía demostrar lo que sucedió en el lugar y hacerse responsable, si actuó bien o actuó mal. Eso también ayuda para asegurarnos que la policía, que sabe que está siendo filmado todo, para aquellos que sospechan de la policía, bueno, esté actuando como si estuviera siendo mirado por toda la ciudadanía. Eso es importante también. Sin esos registros de video, Carabineros a mí no me va a defender nadie. Sí, nadie Mario, me va a apoyar y nadie me va a creer. Claro. Mario, lo que pasa es que cuando uno lo escucha a usted o a otros dirigentes políticos, ¿no? Uno entiende que acá ha habido errores que se han cometido. Usted mismo ha dicho, se frenó la compra de tierras de la CONADI el año pasado. Otros dirán, bueno, es que la pandemia. Pero también la CONADI ha hecho mal las cosas. Se ha prestado también para favorecer a determinados grupos respecto de otros. Hasta parlamentarios han tenido ahí que dejar de vender porque era como impresentable, ¿no es cierto?, que un parlamentario a su vez le estuviera vendiendo, ¿no es cierto?, al Estado, etcétera. Aquí hay muchos errores que se han cometido y también hay que saber distinguir entre grupos. Más allá de lo que se diga, la CAM no es igual a la UAM, no es igual a Territorio Lafkenche. Aquí la CAM, incluso en su declaración de principios, yo lo estoy leyendo, ellos rechazan, por ejemplo, el narcotráfico. Consideran que no es posible que la causa se desvirtúe a través de ese tipo de actos, donde le estoy simplemente reproduciendo lo que aparecen en sus declaraciones. O sea, lo que quiero decir es que hay que saber distinguir también cuál es el mapa donde están diferentes grupos, como usted ha señalado, pero también entendiendo, tal como usted ha dicho, que la mayoría del pueblo mapuche quiere una salida, ojalá pacífica, por supuesto, pero que permita que las reivindicaciones se cumplan. Y ahí es donde uno echa de menos la capacidad que ha tenido, la institucionalidad, este gobierno, el anterior, de darse cuenta de que esto iba a convertirse en un polvorín. Y hoy día pareciera ser que es tarde, porque este escenario era posible de advertir. Y yo sé que había probablemente otros temas en el país que mantuvieron la atención de esta excesiva centralidad que tiene, ¿no es cierto?, nuestro sistema político. Pero lo que ocurrió, lo que está ocurriendo hoy día, se advirtió. Esto iba a pasar y está pasando. Estamos atrasados, estamos tarde. Usted habla mucho de blindar, de más equipos, de mayor, otros dirán, de militarizar la zona. Pero ¿dónde está la solución política? ¿Para qué? Para aislar a los grupos violentos y lograr que las comunidades que quieren una solución se unen en torno a una causa común. Bueno, varias cosas dentro de lo que usted señala, Mirna. Primero, por supuesto, lo que hace la CAM es distinto, pero no es legítimo, no es legal. O sea, quemar maquinaria, incendiar predios, sigue siendo un delito. Pero yo reconozco que efectivamente, a lo menos en sus declaraciones, ellos no están por el matar personas, incendiar una iglesia con gente dentro, como han hecho otros grupos, llegar a una casa y dispararle a los ocupantes de la casa. O colegios. Sí. Claro, en principio la CAM tendría una disposición distinta, que no deja de ser por eso, ¿cierto?, ilegal, pero la resistencia territorial lafkenche, la UAM, las que usted está mencionando son agrupaciones aparentemente, porque esto todavía es un tema que se está investigando, mucho más violento. Ahora, yo vuelvo a insistir, si usted los quiere aislar, lo primero es cumplir los compromisos con los pueblos originarios. Por eso. Y lo primero es eso. O sea, si usted los quiere aislar, demostrémosle a los pueblos originarios. Y a mucha gente pobre que no tiene nada que ver con los pueblos originarios, es una de las zonas más pobres de Chile. La Araucanía, la ruralidad es muy pobre. Uno ve la casa del fondo quemado, que es una cuestión tremenda, ¿no es cierto? Pero también hay mucho campesino pequeño que vive en muy malas condiciones. Entonces, uno debe primero cumplir lo que ha comprometido y luego hacer un catastro de una vez por todas de cuáles son las tierras que se están reivindicando y qué va a hacer usted con eso, o indemniza o adquiere, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta finalmente? Porque empezamos en el gobierno del presidente Elwin con la CONADI comprando tierra y se pensó en su minuto, y usted ve los documentos cuando se crea la CONADI,
cuando se empiezan a pedir estos presupuestos, se pensaba que iba a ser 2 o 3 años que iba a comprar lo que estaba requerido por pueblos originarios. Y estamos ya 30 años después y todavía la cantidad de terrenos reivindicados son infinitos. Luego hay que llegar a un catastro real. ¿De qué estamos hablando? Luego cumplir los compromisos políticos, los culturales, etc. Y le vuelvo a insistir en un punto que señalé recién. Además de aislar estos grupos, usted tiene que asfixiarlos en términos de financiamiento. Y usted tendrá que llevarse a todos los S9 o llevarse a toda la brigada de robo de todo Chile durante 6 meses para allá y terminar con el robo de madera. Si el robo de madera se hace a vista y paciencia de todas las autoridades. Pero parece que no está la intención. Parece que no está la intención política, y me refiero a política de todos los ámbitos, de hacer de una vez por todas lo necesario para que la gente de Arauco pueda vivir tranquila, para que la gente de la Araucanía pueda vivir tranquila. ¿Dónde está el tope? Porque ayer lo veíamos, por ejemplo, con el diputado Juan Luis Castro, que decía, no, si el problema no son las leyes, el intendente Kuhn le decía, sí, el problema es que ustedes no nos han aprobado. Y es como que se tiran de un lado para el otro la pelota, y todos tenemos más o menos un diagnóstico de lo que está pasando, nunca como la gente que lo vive día a día, sino que desde la región metropolitana y desde el centralismo mismo. Pero ¿hay una real intención de solucionar el conflicto? Intención hay, la que creó la prefectura de Pailahue, que es la que compra los primeros blindados, la presidenta Bachelet en su anterior gobierno, por ejemplo. Y eso, por lo tanto, a mí me causaba sorpresa cuando la actual oposición decía, bueno, pero que ustedes crearon el Comando Jungla, están militarizando. La verdad es que uno tiene que tomar decisiones políticas, económicas, ¿cierto? Reivindicaciones políticas, económicas, culturales y sociales, por un lado. Luego, policiales, robo de madera, insisto, extorsión, el narcotráfico, con toda la capacidad que tenga el Estado. Es bien probable que haya empresas privadas que prefieren pagar y se sienten cómodas con eso a que haya muertos en su terreno. Y por lo tanto ahí tenemos un problema estructural, porque todo se ha ido institucionalizando, que es bien complejo. Pero además, Julia, mire, ojalá que no salga una radio y me tergiverse todo lo que le voy a decir ahora. Pero aquí hay que tener conciencia de que si usted aplica realmente la fuerza necesaria para enfrentar estos grupos, aquí va a haber muertos. Eso hay que tenerlo muy claro. Aquí es imposible enfrentar este grupo si usted los quiere detener sin que haya riesgo, al menos, de que haya heridos o muertos. Desde las policías, y las policías están dispuestas a correr ese riesgo, en la medida que se les respalde y se les apoye. Si usted les da las condiciones, si usted garantiza o da certeza en el procedimiento. Pero del otro lado, las personas que atacaron a Iván Núñez, ¿usted cree que los va a poder detener sin que haya un riesgo altísimo de que uno de los atacantes termine muerto? ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? ¿Qué va a pasar? Va a haber primero un grupo que va a pretender que son personas que están legítimamente reivindicando territorios que son ancestrales y por lo tanto el Estado chileno es el responsable que los llevó, ¿no es cierto?, a armarse y a hacer lo que están haciendo. Eso lo dicen algunos ya. Entonces, hay que tener una definición política muy clara y tener estar preparado para el escenario que se viene, que es muy complejo. Lo decía Mirna recién, ¿esto se puede todavía combatir o ya llegamos a un punto de no retorno? Yo creo que todavía se puede. Y todavía se puede, y no es militarizar y terminemos con las tonteritas de que estamos militarizando cuando tenemos carabineros armados para enfrentar a esta gente. Estos delincuentes no representan al pueblo mapuche, no representan para nada al pueblo mapuche. Estos delincuentes han atentado contra mapuches, han violado mujeres mapuches. Hay varios mapuches que están con medida de protección. Yo le he planteado un minuto al Ministerio Público, dígalo, transparéntelo, para que la gente sepa que no son víctimas solamente los hacendados, los grandes latifundistas, porque eso no es verdad. Aunque fueran los hacendados y latifundistas no corresponde, pero no es cierto. Hay mucha familia mapuche que está con medida de protección, decenas, bueno, un par de decenas. Entonces, mira, aquí es complejo esta cuestión, por supuesto, pero ¿qué pasa si usted entra a la legua mañana a enfrentar una banda de narcotraficantes? También corre el mismo riesgo. Claro. También va a correr el mismo riesgo. Policías heridos y delincuentes heridos o muertos. Y eso va a pasar. Nosotros, y por lo tanto... Sí, y por lo tanto, para cerrar... Y por lo tanto lo que usted tiene que hacer es dotar de herramientas para que, sucedido lo que tenga que pasar, primero protegió a los suyos, que son los agentes del Estado, y luego intentó evitar que hubiera derramamiento de sangre. Hay que decirle, no, pero si se produce igual,
que haya la certeza de qué es lo que sucedió, que no tengamos otro caso Catrillanca, porque también me pongo en ese otro escenario, y por supuesto que es algo que no nos podemos permitir. Exactamente. Que un carabinero mienta, que un carabinero mate a una persona que no estaba armada. Robó un auto, no robó un auto, toda esa discusión queda al lado. Si usted no puede matar a una persona que está desarmada. Entonces, para tener tranquilidad de eso, tenemos que tener elementos tecnológicos que hoy día no tiene la policía. Sin duda. Exacto. Eso te quería preguntar, Mario, y qué bueno que lo tocaste, porque en el sentido, ¿cuál es el tema que nos queda a la ciudadanía? Que hay una desconfianza en esa zona, por supuesto, por el caso Huracán, caso Catrillanca, que si hubieran sido transparentes, y bueno, y así también están detenidos generales de inteligencia y están procesados, que es lo que corresponde, la justicia está trabajando en eso. Entonces, yo creo que esa implementación de tecnología e implementación de transparentar es fundamental para que la policía, especialmente Carabineros, vuelva a tener la confianza que tuvo desde un principio y el profesionalismo que debe tener. Pero a mí me llama profundamente la atención, tú estuviste en el gobierno, fuiste parlamentario, ¿por qué el gobierno los tira a los leones sin tener implementación y ojalá que Dios los bendiga y estamos al milagro nomás? Entonces, ¿cómo es posible que los pobres carabineros vayan en esas condiciones? Y obviamente los carabineros tienen que cumplir la orden, pero tú sabes que comprar un casco, comprar vehículos blindados no es de un día para otro. Bueno, es lo que entiendo, se está corrigiendo. Mientras fui ministro de Defensa se trabajó en una asesoría técnica para ver qué es lo que se necesitaba. Ha habido militares heridos. En septiembre del año pasado hay un ataque a una patrulla militar y el sargento del cabo de ejército recibe un disparo 9 milímetros en el casco y gracias a eso no muere, pero quedó con heridas importantes. Después de eso, ninguna patrulla militar circuló sin vehículos blindados. Es importantísimo, por supuesto, dotar a las policías, empoderar a la fiscalía, no descartar. Mira, conversé largo con el embajador de Italia hace 2 semanas atrás, hice saber qué es lo que está pasando en el sur de Italia, con fiscales especiales, con jueces nuevamente, con jueces sin rostro, con tribunales fuera del territorio donde operan estos grupos violentos, la Mangreta y otros más. Y la verdad, yo no descartaría eso también. Mira, yo no descartaría que sea un tribunal de fuera de Temuco, de la región, de la zona, y que tenga que jugar estos hechos para que no sean víctimas de agresión. Me escriben dirigentes de Gendarmería y me dicen que están amenazados los directores regionales de Gendarmería, que no tienen vehículos blindados para trasladar a los detenidos más peligrosos. Hay varios detenidos en los últimos 2 años, a propósito, varios detenidos con harto antecedente. Entonces, efectivamente el Estado allá no cuenta con las herramientas, quedó sobrepasado por lo que Mario, se está viviendo. Entonces vemos que hay directores de Gendarmería regionales amenazados. Vemos que Carabineros no tiene la capacidad para desplegarse porque no se les ha apoyado con los materiales, con las herramientas, con la instrucción. No ha habido determinación para poder combatir a estos grupos que estarían radicalizados. Que la inteligencia tampoco ha dado resultados. Te quería preguntar respecto de ese punto de inteligencia. ¿Tú crees que se sabía perfectamente quién estaba en ese lugar? O sea, ¿se sabía que había un equipo de TVN, que estaba Iván Núñez, que estaba con su camarógrafo recorriendo esta carretera, esta ruta P72? Porque la verdad es que parece un ataque muy, muy focalizado a ese equipo en particular. Esto se está investigando, por supuesto. Entiendo que Iván ya había tenido una diferencia con un grupo que lo para en la carretera. Sí. Y por lo tanto ahí se identifica como canal de televisión, etcétera. Pero les recuerdo que han habido ataques a civiles porque circulan ahí porque ellos no los han autorizado. Jóvenes muertos, joven de Cañete asesinado, sencillamente porque pasó por el lugar y ellos les dispararon, o sea, ni siquiera se tomaron la molestia de nada. Mira, decían algunos periodistas que pensaron que era policía por la camioneta. O sea, porque pensaron que era una camioneta que podía ser policía, lo acribillaron y lo mataron hace, ¿cuánto? 6 meses, 4 meses. Claro. Entonces, no sé si ya supieran que era Iván, no sé si son grupos que se oponen o que son disidentes a Yaitul. Eso es lo que tendrá que investigarse ahora. Te insisto, Yaitul no tiene control sobre los grupos en la zona. De hecho, no es de la zona tampoco. No. Se lo dicen a Iván. Se lo dicen a Iván, le dicen Yaitul es de Osorno. Así es. Oye, entonces, no es fácil hacer inteligencia en la zona tampoco. Cuando me preguntó Mónica González en una entrevista, le digo, miren, es muy difícil infiltrar los grupos. ¿Por qué? Pensemos en el Frente Manuel Rodríguez en Santiago en esa época, los 80s, no ahora, por supuesto. Cualquier persona que pudiera contar un buen cuento, una buena historia que fuera coherente, podía pasar
¿cierto? Y eventualmente infiltrarse. Pero si tú no eres de la comunidad específica, tú no puedes entrar a uno de estos grupos. O sea, si tú no eres de esa comunidad, de ese grupo, naciste y te criaste ahí, inmediatamente te detectan. Si tú eres un carabinero que viene de Nueva Imperial o que viene de Lonquimay, inmediatamente eres detectado en 2 segundos. Sí. Entonces, lo que se requiere es inteligencia electrónica. Otro tipo ojo, un detalle, esta gente también tiene medidas electrónicas. Cuando se allanó la Temucuicui, es evidente que habían drones de parte de los que estaban siendo allanados. O sea, hay herramientas electrónicas que tienen también equipos. Esto no es un grupo de personas que andan con escopetas para cazar patos, ¿no es cierto? Tratando de atentar contra quien pase por la carretera. Sí.